¿Cómo afectan las instituciones en la capacidad que el sistema político tiene para tomar decisiones y para sostener las mismas? Y esto obviamente, si ya estoy preguntando cómo afectan, significa que estoy asumiendo que afectan, ¿no? O sea, que las instituciones políticas afectan en las capacidades que se tiene para tomar decisiones y para sostenerlas, ¿no? Ahora bien, no me voy a entrar en una discusión, no me voy a meter en una discusión sobre los conceptos de instituciones o sobre las perspectivas sobre institucionalismo que existen, sino más bien les voy a decir de entrada que esta exposición tiene una perspectiva de elección racional. Por lo siguiente, primero, mis sesgos, soy economista de licenciatura y soy también politólogo de licenciatura, y soy economista de maestría y pues ahí ya tengo un sesgo importante. Entonces, mi perspectiva, desde donde yo pienso la política y las políticas, es desde la elección racional. Creo que ayuda, creo que no es todo, nada es todo, pero creo que ayuda. Y por otro motivo, porque ustedes ya han estado leyendo textos, sobre todo en teoría de las organizaciones, que hacen crítica de la elección racional, hacen crítica de las perspectivas racionales, y no han tenido todavía una aproximación teórica hacia lo que dice la elección racional. Entonces, tampoco es que esta charla vaya a suplir eso. Ya van a ver en otras materias la parte más filosófica y los desarrollos teóricos al respecto, pero creo que es importante como tener un pantallazo de eso, ¿no? Pues bueno, entonces, como les decía, voy a hacer una pequeña descripción, nada más muy a vuelo de pájaro, de lo que es la perspectiva de elección racional. Los economistas ya lo sabrán, los politólogos también, y muchos de ustedes también, ¿no? Que básicamente hunde sus raíces en la economía clásica de Smith y analizando el comportamiento individual. Esto no es poco, ojo, no es poco analizar el comportamiento individual, porque el individuo como tal es un descubrimiento muy reciente de la civilización, ¿no? Lo que existía era el Estado, ¿no? La sociedad, ¿no? Y el descubrimiento del individuo es en realidad un descubrimiento pues, del siglo XVIII, ¿no? Y empezar a pensar en el individuo era como una revolución copernicana, pues, ¿no? Pensar los derechos individuales, por ejemplo, igual, ¿no? Entonces, al pensar en el individuo, lo que movía a Smith era, bueno, el planteamiento que desarrolla Smith a partir de una argumentación teórico-lógica, es que la búsqueda del autointerés individual lleva al bienestar colectivo, ¿no? Es famoso este pasaje en La riqueza de las naciones, que varios de ustedes habrán leído, en el que Smith dice, el panadero hace pan no para alimentar a los demás, ¿no? Sino para venderlo y beneficiarse de eso, ¿no? Y así cada individuo tiene un razonamiento de producir, de trabajar, ¿no? Y que eso le va a generar un beneficio. Bueno, y además lo hace no por beneficiar a nadie, sino por beneficiarse a sí mismo, por sobrevivir, ¿no? Y eso genera, pues, que otros coman pan, ¿no? Y eso genera un mecanismo que, articulándose en el mundo social, lleva al bienestar colectivo, ¿no? Generamos un equilibrio social, un orden social espontáneo, lo cual, otra vez, pensar esto, y pensando en el tiempo que escribió Smith, finales del 18, no es poca cosa. Porque pensar en un orden espontáneo, en un bienestar colectivo a partir de la búsqueda individual de satisfacer mis necesidades, era ir en contracorriente de posturas que en ese entonces tenían mucha fuerza, como la de Thomas Hobbes, por ejemplo. Para Hobbes, el hombre, pues la famosa frase, el hombre es el lobo del hombre. Para Hobbes, los individuos en su búsqueda de sobrevivencia pues llevan a un caos total, una anarquía y una guerra de todos contra todos. Pues bueno, lo que hace Smith es proporcionar una explicación alternativa a Hobbes. Porque la verdad es que no estamos en guerra todos contra todos, ¿no? Por mucho que el tráfico parezca que así es cuando vamos por la Ciudad de México, ¿no? Pero la verdad es que no. Ahora, una salvedad. Smith no intentaba describir el comportamiento político, sino el comportamiento económico. Quienes hacen la extensión del análisis de Smith hacia el ámbito político son autores posteriores, ¿no? De finales del 19 y principios del 20.
Y esto hace posible, ahí les pongo, que la herencia teórica de pensar el comportamiento individual sea recogida por escuelas que se desarrollan en la segunda mitad del siglo XX, que son la elección pública y la elección social, conocidos como Public Choice y Social Choice. Sus principales exponentes, Kenneth Arrow, Premio Nobel de Economía, Mancur Olson, y un largo etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? ¿En qué se diferencian estas dos escuelas? La elección pública básicamente lo que busca es estudiar la política con la metodología de la economía. ¿Sí? O sea, vamos a estudiar la política y a los políticos pensando como piensa la economía a los individuos, seres que buscan su beneficio personal. En ese sentido, pues vamos a dejar de pensar ingenuamente que a los políticos les mueve el interés de la gente, ¿no? Pues bueno, hoy en día nos sigue costando trabajo pensar en los políticos así, o sea, seguimos pensando que los políticos se mueven por el interés de la gente y no, los políticos se mueven por sus intereses, ¿no? Y creo yo que es un supuesto muy realista que hace que el rational choice sea un aporte para el análisis político. Desmitificar a los políticos, ¿no? Por ejemplo, la extensión de estos supuestos, inclusive al análisis de la justicia, ha llevado a desmitificar a los juzgadores, ¿no? En el ámbito del derecho, los que son abogados saben mejor que yo, pues hay toda una cuestión de que las cosas se resuelven con apego a derecho, ¿no? Y esa perspectiva no dice, no, el derecho es un instrumento. Lo que buscan los juzgadores es, pues, buscar su beneficio. Los miembros del poder, los ministros del poder de la corte, los consejeros de la judicatura, y etcétera, y etcétera, y etcétera, pues lo que buscan es promover sus carreras, ¿no? Pues beneficiarse, ¿no? Y cuando uno analiza con ese instrumental el comportamiento de los actores políticos, pues va viendo que pues pues sí hace sentido, ¿no? Creo yo. Y finalmente, la elección social pues tiene que ver con un análisis de cómo llegamos a decisiones colectivas a partir de preferencias individuales. Ojo, otra vez, eso no es poco, porque antes en la decisión colectiva no contaban todos. En la decisión colectiva contaban unos cuantos, que eran los que mandaban, y punto. Y la elección social, por eso les pongo ahí finalidad normativa, tiene un afán normativo, que es que en la decisión colectiva cuenten todos. Eso no significa que ganen todos, ojo. Significa pero que al menos todos participen en la decisión colectiva. Ya en ese proceso de decisión habrán ganadores y perdedores, pero todos participan, ¿sí? Pues bueno, esta perspectiva, la perspectiva de elección racional, en los 70s y 80s se convirtió en uno de los paradigmas dominantes en las ciencias sociales, sobre todo en la ciencia política. Yo diría que hoy en día es la perspectiva dominante en la ciencia política. Si ustedes le echan un ojo a los journals de ciencia política en habla inglesa, pues tienen una predominancia de este enfoque. Sin querer decir que otros enfoques no tengan importancia, que claro que sí lo tienen. E inclusive durante algún tiempo se acusó a los journals de tener un sesgo ideológico, y cada vez va quedando más claro que pues cada journal tiene su orientación, pero que en el mundo académico como que hay cabida para todos, ¿no? Hay journals sobre filosofía política, sobre teoría política, etcétera, y también pues sobre rational choice, ¿no? La esencia del planteamiento es que, ahí se los pongo, el comportamiento individual está dirigido hacia un propósito además consciente. O sea, no nos movemos por esta vida. Y es una de las características que hacen humano al ser humano, digamos, o que lo diferencia de los animales. No nos movemos por esta vida nada más en base a estímulos externos, lo que sería en el mundo animal algo así como el instinto, ¿no? Sino que somos capaces de establecer objetivos y comportarnos y armar un plan de acción en búsqueda de esos objetivos. Otra vez, eso no niega que los seres humanos seamos instintivos o que tengamos instintos. Pues sí que los tenemos. En nuestros comportamientos, en nuestras preferencias, pues sí hay mucho de eso.
Pero lo que plantea el Rational Choice es que hay un componente racional que sí ayuda a los individuos a plantearse objetivos y perseguirlos, ¿no? Ahora bien, eso no significa que siempre consigamos lo que queremos, ¿no? Porque ahí les pongo entre paréntesis, puede haber consecuencias no intencionadas. ¿Por qué? Porque el mundo social es de interacción. Entonces yo puedo plantear mis objetivos, pero nada me garantiza que voy a llegar a satisfacerlos, ¿no? O porque finalmente pude tomar una decisión en base a información que después resultó ser que no era confiable, ¿no? Digo, uno se casa con toda la información que tiene en ese momento disponible, pero después, pues no sabemos, ¿no? Y lo mismo puede decir el otro lado, ¿no? O sea, porque finalmente eso es de dos. Y así con múltiples ejemplos en la vida, ¿no? Uno entró a esta maestría pensando que no iba a ser tan pesada y pues resultó que sí, ¿no? Pero bueno, la idea de fondo es que de todas formas el individuo puede perseguir objetivos conscientemente, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos? Como les decía, los actores persiguen objetivos, estos objetivos reflejan su autointerés, ¿no? Y este autointerés, esto es importante, muy importante, no está necesariamente en contradicción con el comportamiento cooperativo. Es decir, los individuos autointeresados que buscan su propio beneficio, eventualmente, o en muchos casos, pueden asociarse, ya que se dan cuenta que juntos pueden más, ¿no? Y esto lo vemos todo el tiempo en la sociedad, desde estudiantes que se juntan para estudiar una materia y aprobarla. ¿Por qué? Porque ese comportamiento cooperativo hace que todos aprueben la materia mejor de que si cada uno estuviera esforzándose por su lado. Esos estudiantes no se juntan porque busquen que todo el grupo apruebe. Se juntan sobre todo porque cada uno busca aprobar una materia, ¿no? Y eventualmente alguien quedará en el camino, digamos. Pueden haber consecuencias no intencionadas, ¿no? Pero en algunos casos el comportamiento cooperativo ciertamente se puede ver dificultado por la búsqueda del interés individual. En algunos casos sí puede haber esta tensión entre la búsqueda del beneficio individual y el comportamiento cooperativo. Y son los famosos problemas de acción colectiva, que quien los planteó por primera vez fue Mancur Olson en los años 60, y que se traducen en muchos ejemplos. Por ejemplo, es de interés colectivo tener aire limpio, pero para tener aire limpio todos tuviéramos que cooperar y comportarnos, gracias Dorothy, y comportarnos de forma cooperativa, ¿no? Por ejemplo, no sacar el coche, usar transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que los incentivos para hacerlo, que esta es una palabra clave, digamos, dentro de la elección racional, incentivos. Los incentivos para hacerlo no son muy grandes, dado que cada quien esperaría que otros usen el transporte público, pero yo me voy en mi coche, ¿no? El resultado colectivo es que todos hacemos eso, vemos en el periférico que cada auto va con un solo con un solo ocupante y tenemos aire sucio, ¿no? Y así podemos poner ejemplos. El interés de A es igual al interés de B y este es igual al interés de C. Y todo eso, pero para que se cumpla este interés necesitamos de la acción de A, ¿no?, más la acción de B más la acción de C. O sea, necesitamos que actúen en consonancia, en búsqueda de cada uno de su interés. Y esto va a llevar a un interés colectivo, ¿no? El problema es que la acción de A supone un costo para A. La acción de B supone un costo para B. Esta A es mayúscula, ¿no? Y la acción de C supone un costo para C. Ninguna acción no tiene costos. Pero el planteamiento final es que si estos tres individuos actuaran conjuntamente, se llegaría a un beneficio colectivo que sería mayor a la suma del costo de A más el costo de B más el costo de C, ¿sí? Ahí sí tendría sentido
la acción conjunta en búsqueda de un beneficio colectivo. Entonces, en algunas circunstancias, alguno de esos individuos puede pensar, bueno, ¿saben qué? Yo dejo actuar a A y a B, yo no actúo, no incurro en el costo de actuación y me llevo el bienestar colectivo. En ese sentido, dejo que otros actúen, yo me quedo en la cama, digamos, pero el accionar de otros me va a dar ese beneficio colectivo y al final mi beneficio individual va a ser mayor porque no actué y tengo el beneficio. ¿Sí? Entonces, este es el drama muchas veces de decir, ¿por qué si todos sabemos que hay calentamiento global no cooperamos para disminuir las emisiones de dióxido de carbono? ¿No? Y piensen en los campos que ustedes quieran, ¿ah? ¿Por qué si todos sabemos que México necesita más educación, no cooperamos todos en búsqueda de la mayor educación? Pues el sindicato dirá que lo haga el gobierno y el gobierno dirá que lo haga el sindicato, ¿no? Y el beneficio colectivo no llega, ¿no? Igual, en la explotación de recursos naturales, Elinor Ostrom ganó el premio Nobel por analizar estos casos, en qué condiciones de cooperación pueden haber para solucionar estos problemas de acción colectiva, sobre todo en el uso de recursos comunes, ¿no? La explotación de, por ejemplo, la pesca, ¿no? O la explotación de agua, etcétera, ¿no? Y Elinor Ostrom hace todo un desarrollo teórico que muestra cómo los arreglos comunitarios pueden llevar a que este problema se solucione. Pero este problema está ahí, ¿no? Y está siempre en tensión cuando se requiere acción colectiva y los incentivos individuales pueden ponernos en tensión con la consecución de un bienestar general. Pero nuevamente les digo, que haya esto no significa que el comportamiento individual esté necesariamente peleado con la cooperación, ¿no? Todo depende del tipo de problemas que estemos enfrentando. Bueno, ahora bien, ¿qué llevó a que las ciencias sociales, qué llevó a que el rational choice se anclara tan fuerte en las ciencias sociales? Pues ahí hay varias explicaciones. Uno es la búsqueda de cientificidad, explicación y sobre todo generalización, ¿no? Y aquí les pongo, recuérdense Aristóteles. Aristóteles anduvo por el mundo antiguo recolectando constituciones de 158 estados con el afán de encontrar patrones y generalizar, ¿no? El conocimiento científico siempre busca generalizaciones y las generalizaciones necesitan, las generalizaciones se nutren de las descripciones, pero van mucho más allá de eso. Por eso les pongo trascender la descripción, ¿sí? Ahora, la gran pregunta es, ¿el rational choice y la elección racional deshumaniza al individuo? Pues hay quien dice que sí, ¿no? Y puede tener razón, ¿no? Los individuos no estamos todo el tiempo calculando, ¿no? ¿Cuál es mi mayor beneficio? Aunque hay autores que dicen que sí, por ejemplo, dicen que un matrimonio es un típico ejemplo de comportamiento egoísta y todo el tiempo estar buscando cómo puedo beneficiarme y haciendo que la otra parte haga el mayor esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, si el bebé llora, me hago el dormido y dejo que la otra persona lo atienda. La limpieza de la casa, etcétera, 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 ¿no? Pero lo cierto es que hay otras cosas en el ser humano. Como lo decía Eduardo Ibarra el otro día, ¿no? Hay esta parte de sentimientos. El ser humano también actúa en base a sentimientos, ¿no? El ser humano es muy complejo, ¿no? Entonces, si deshumaniza al individuo o no, pues habría que verlo en perspectiva frente a otros enfoques teóricos. Y piénsese, por ejemplo, en los enfoques teóricos más organicistas o más estructuralistas, ¿no? Por ejemplo, el marxismo. ¿Qué planteaba el marxismo? Habían grandes leyes históricas, ¿no? Había modos de producción que se iban sucediendo a lo largo de la historia humana, grandes leyes del sistema capitalista. ¿Y dónde estaba el individuo? Pues el individuo estaba dentro de estas leyes, dentro de estos sistemas. Y en sentido estricto, estas posturas y estos enfoques, pues no ven al individuo, ¿no? O no lo ven
en la medida en que sí lo logra ver el rational choice. Lo que quiero decir al final de cuentas es que todos los enfoques teóricos, todos, inclusive los más humanistas, finalmente terminan sacrificando algún aspecto de la naturaleza humana en aras de entender los fenómenos, ¿no? Todos aquellos que critican al rational choice por deshumanizar al individuo y robotizarlo, dicen, pues todos ellos también le quitan algo al ser humano en su planteamiento teórico. Otra vez creo yo. Bueno, entonces en este sentido, bueno, ¿habrá algún enfoque teórico que considere la complejidad del ser humano? Pues no. No, por lo menos si lo que queremos es construir conocimiento científico que nos explique fenómenos y que podamos alcanzar generalidad, ¿no? Ahora bien, una de las grandes críticas al rational choice es lo que se llama la racionalidad limitada, que ustedes han visto referencias a Herbert Simon, ¿no? Y en estos días de conferencias también se ha hecho referencias a Herbert Simon. Bueno, y también hay otros autores. En general, yo destacaría dos aspectos de la racionalidad limitada que señalan los límites cognitivos y computacionales de los actores, es decir, que el cerebro humano, no es una computadora todo el tiempo calculando qué es lo mejor, qué es lo más rentable hacer, ¿no? Si esta vez coopero, si esta vez no coopero, si esta vez no. El cerebro humano no es así, lo cual no significa que el individuo intente ser así, ¿sí me entienden? ¿Sí me entienden la diferencia, no? O sea, por más que lo que dice esta crítica es, por más que el individuo esté intentando todo el tiempo calcular costos y beneficios para comportarse en el mundo, no lo puede hacer porque el cerebro no le alcanza. Hay límites cognitivos, ¿no? Y la otra crítica es, aunque lo pudiera hacer, la información, hay límites en la información disponible, ¿no? El ser humano basa su comportamiento en la información a la que tiene acceso, ¿no? Y la información a la que tiene acceso es la que lo rodea en el entorno más inmediato. Por ejemplo, está comprobado que la preferencia política de las personas está muy determinada por las preferencias políticas de su entorno familiar. Entonces nosotros vemos familias de priistas, familias de panistas, generaciones, ¿no? El tatarabuelo, el bisabuelo, etcétera, etcétera. Y es porque tu entorno inmediato tiene esa preferencia política y tú estás tomando una decisión en base a la información que hay en ese entorno inmediato. Por ejemplo, en la academia, ¿no? Nosotros tenemos una mesa todos los días en el comedor de Flaxo, de los politólogos de Flaxo, donde está Rodrigo Salazar, por supuesto. José del Tronco también está en esa mesa. Y todos los días pues conversamos de todo. Pero si uno prestara atención a esa mesa, diría, no, el mundo de Flaxo es un mundo liberal, de gente que cree en derechos de homosexuales, en etcétera, y un largo etcétera, ¿no? Valores liberales, ¿no? Casi como Cuadri. Y uno extiende esa mesa y ve el mundo académico, perdón José, sé que no te gusta Cuadri, pero... Y uno extiende esa mesa y ve el mundo académico, y el mundo académico está lleno de gente liberal, ¿no? Y es por eso que en el mundo académico los estudiantes, y esto se ve mucho en Facebook, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que haya ganado un candidato cuando todos mis cuates piensan mal de ese candidato? No, lo que pasa es que el mundo en el que estás inserto no es el mundo social general, ¿no? Y la verdad es que hay un sesgo, en la academia hay un sesgo hacia valores liberales, hacia pensamiento de izquierda, etcétera, y en otros contextos hay otros sesgos, ¿no? Entonces el individuo toma decisiones y moldea sus preferencias en función del contexto en el que se mueve. Pero en última instancia, y esas críticas son ciertas, y hay otras críticas que también son ciertas, pero en última instancia, estos planteamientos de la racionalidad limitada, creo yo, no están peleados con el planteamiento de elección racional en sentido profundo. Lo que están señalando son límites para una toma de decisiones racional, pero no están planteando que el individuo no esté buscando comportarse racionalmente, ¿sí? Bueno,
Dicho todo esto, pues ¿para qué nos sirve, no? Pues bueno, voy a la parte del institucionalismo de elección racional, ¿no? Advertencia, hay otros institucionalismos, ¿no? Los más conocidos, el institucionalismo sociológico y el institucionalismo histórico. Quienes quieran entrarle a esto, hay muchos textos, o sea, sobre institucionalismo hay toneladas escritas, ¿no? Algunos de los autores que ustedes han visto en los textos de teoría de la organización son exponentes del institucionalismo sociológico, por ejemplo. Está March, está Olsen, ¿no? Son exponentes de esa escuela. Hay un muy bonito handbook de Oxford, el Handbook of Political Institutions, y en ese handbook, que además tiene como 1500 páginas o algo así, hay muchos artículos sobre los 3 institucionalismos más importantes, ¿no? Cada uno tiene sus distintos énfasis. En lo único que están de acuerdo es que las instituciones importan, ¿no? Pero después de eso, cada uno piensa de forma distinta a las instituciones, ¿no? Por ejemplo, el institucionalismo sociológico plantea que las instituciones son patrones de comportamiento. La forma en que se comportan los individuos son instituciones, ¿no? En cambio, el institucionalismo de Rational Choice dice, no, las instituciones son límites al comportamiento. Notan la diferencia, nada sutil. Para la sociología las instituciones son patrones de comportamiento, y el otro dice, las instituciones son externas al comportamiento y por tanto son límites para el comportamiento humano. Pues bueno, yo me voy a centrar en el institucionalismo de Rational Choice por los sesgos que tengo y que ya se los dije, y que creo que siempre es responsable externalizar los sesgos que uno tiene, ¿no? Pero que creo que sirve el planteamiento, no mis sesgos. Según este planteamiento, aquí les pongo 3 definiciones de instituciones desde esta perspectiva, que son muy conocidas. La primera es de Douglas North, Premio Nobel de Economía, que dice, y además si ustedes entran a Wikipedia y ponen instituciones, les va a salir esta definición, ¿no? Que dice, las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, o más formalmente son los límites diseñados que dan forma a la interacción humana. En consecuencia, estructuran incentivos para el intercambio humano, ya sea económico, social o político. Es decir, aquí está el componente de reglas del juego, lo que decía Ibarra el otro día, el tablero de ajedrez, ¿no? Lo cual no significa que Ibarra sea un exponente de la elección racional. Está el componente de límites diseñados al comportamiento, pero que finalmente influyen en la forma en que los seres humanos nos relacionamos. Y finalmente, bueno, todo esto significan incentivos y restricciones, ¿no? Por ejemplo, una luz en rojo del semáforo, acompañado de un policía, pues sin duda nos dan algunos incentivos y algunas restricciones, ¿no? Acompañados de sin policía, dan otros incentivos y otras restricciones, ¿no? En otro contexto, la luz en rojo bastaría, ¿no? para algún tipo de comportamiento que queramos inducir. Pero detrás de este planteamiento está que el comportamiento puede ser inducido a través del diseño institucional, ¿sí? Si yo quiero que ustedes entreguen sus tareas a tiempo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay una fecha límite. Deme ideas, ¿no? Bueno, una sanción, claro. Lo que hoy día decía la persona que expuso el Moodle, pues bueno, la fecha de entrega son los lunes a las 10 de la mañana, a las 10:01 corto el acceso al Moodle, nadie más puede subir tareas. Pues eso sería un incentivo para que todos suban sus tareas. Otro incentivo, quienes no subieron a tiempo, solo lo podrán hacer si pagan una multa de 500 pesos, ¿no? Entonces, el comportamiento de cada uno de ustedes va a ir variando en función de si yo voy subiendo los costos que tienen que pagar por no haberse comportado de la forma que yo quisiera, ¿no? Ahora bien, quiero ser más light, más laxo. Bueno, la gente trabaja, tiene familia, etcétera, 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 etcétera. Pues bueno, hay una fecha de término
Y los que no entreguen a tiempo, pues se los sanciona en la calificación, pero no se los expulsa de la maestría. Entonces, esto va en función, el diseño institucional finalmente va en función de qué objetivos yo persigo, ¿no? Pues bueno, yo persigo que ustedes se gradúen en tiempo y se gradúen bien, pero no significa que les vamos a regalar nada, ¿no? Entonces, voy ahí equilibrando mis incentivos, o sea, les voy exigiendo, les voy sancionando, pero no les doy un portazo en la cara, ¿no? Bueno, eso sí lo hacemos con los programas presenciales, ¿eh? Bueno, la otra definición de George Sebelius, muy famosa también: las instituciones son las reglas formales del juego político y social y por tanto operan como límites sobre los actores individuales y políticos. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Igual hay esta noción de reglas, ¿no? Exactamente. Sebelius hace mayor énfasis en que son reglas formales. Es decir, están escritas en constitución, en constituciones, en leyes, en reglamentos, en manuales de operación, etcétera, etcétera, y un largo etcétera, ¿no? Y finalmente, esta de Jack Knight, aunque alguien me diría que Knight no es tan rational choice, pero esta definición sí se pega mucho. Las instituciones son un conjunto de reglas conocidas y compartidas por los miembros relevantes de una comunidad que estructuran la interacción social. ¿Qué es lo novedoso en esta definición? La parte de que las reglas tienen que ser conocidas y compartidas, ¿no? Entonces, pues es una diferencia nada pequeña, ¿eh? Bueno, uno estaría tentado a hacer una gran definición abarcadora de cualquier fenómeno, incluyendo todo lo que es relevante. Bueno, intentan hacerlo y eso no va a tener sentido, ¿no? Finalmente las definiciones son orientadoras para entender los fenómenos, pero siempre dejan algo por fuera, pues, ¿no? Entonces, en este sentido yo les puse tres definiciones para que vean más o menos por dónde va la idea de instituciones para la elección racional, ¿no? Bueno, ahora, ¿y esto qué, no? Ahí le pongo entonces política y elección racional. Este es un planteamiento, les puse un párrafo de un libro que se llama La política de las políticas públicas del BIT, ¿no? Elaborado por muchos autores, el principal es Stein, y que señalan: en la compleja interacción entre actores influyen las instituciones y las costumbres políticas de cada país. Ojo, ya hay un elemento nuevo: las costumbres, ¿no? Es decir, lo que las personas de una comunidad hacen de diferentes respecto a otras, ¿no? Es decir, no podemos diseñar instituciones sin considerar cómo las personas se comportan en esa comunidad o en esa sociedad, lo cual no significa renunciar a que ese comportamiento puede ser modificado por las instituciones, ¿no? Lo que dice es: las instituciones importan, pero el contexto también, ¿no? Bueno, entonces, las instituciones y las prácticas políticas ayudan a explicar ambas, ojo, las instituciones y las prácticas políticas ayudan a explicar por qué las reformas son duraderas en algunos países, por qué algunos países pueden cambiar fácilmente las políticas que no dan buen resultado, o por qué algunos países pueden adaptarse mejor cuando las circunstancias lo exigen. Es decir, es esta interacción entre instituciones y comportamiento lo que finalmente nos genera determinado resultado en políticas, porque aquí cuando hablan de reformas hablan de políticas, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensemos en políticas, según este planteamiento, pues tenemos que pensar en la forma en que las personas se comportan, pero también en las instituciones, y diseñar instituciones que tengan sentido para ese tipo de comportamiento, ¿no? Lo que en el lenguaje más coloquial se llama, aquí en México, tropicalizar, ¿no? Vamos a tropicalizar el asunto, ¿no? No podemos exigirle a los mexicanos tanto orden mañana, ¿no? Pues hay que ir de a poquito, ¿no? Bueno, yo conozco países en que México es un país ordenado, civilizado y desarrollado, ¿no?
Bueno, teoría de jugadores con poder de veto, de Sebelius. Estoy mostrándole varios desarrollos y al final voy a atar todo. A mí me gusta mucho este planteamiento de Sebelius porque nos ayuda a pensar cuán complejo es tomar decisiones y cuán complejo es sostener esas decisiones, ¿no? Lo que nos dice Sebelius es, con el propósito de cambiar políticas, es decir, cambiar lo que sería, él llama el status quo, ¿no? El status quo es las cosas como están. Con el propósito de cambiar esas cosas de la forma en que están, algunos actores tienen que estar de acuerdo con el cambio propuesto. Y si esos actores no están de acuerdo, no hay cambio. Por ejemplo, piensa en un ámbito educativo. ¿Qué actores tienen que estar de acuerdo para que haya un cambio? Primero la SEP, primero, ¿no? Y después el sindicato. Y después, bueno, y en otros ámbitos pues tienen que haber, son actores con veto. O sea, si esos actores no te dan la luz verde, no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando diseñas una política? Tienes que identificar quiénes son tus actores que tienen poder de veto. Y tienes que trabajarlos, ¿no? Convenciéndolos, negociándoles, pagándoles, no sé. Pero primero tienes que identificar tus actores con veto, ¿no? Ahora, ¿qué jugadores poseen veto? Esto es variable, ¿no? ¿Qué jugadores poseen veto? Está en función de los recursos que poseen. Y estos recursos pueden ser recursos legales. Por ejemplo, la Constitución señala que para aprobar una ley, esta ley tiene que pasar por diputados y Senado. En otros países es suficiente que pase por diputados, ¿no? Algunos países dicen, bueno, y además el presidente tiene la capacidad de vetar una ley. Y otros países no tienen esa disposición. Entonces, es el marco legal el que te puede ir definiendo quiénes son los actores con poder de veto, ¿sí? Pero también puede ser que estos recursos no estén en el marco legal, pero sean recursos económicos. Por ejemplo, en el marco legal está que las leyes se aprueban en el Congreso, pero resulta que algunas leyes se congelan porque hay sectores económicos que hacen lobby para que una ley se quede, bueno, para que un proyecto de ley se quede en la congeladora. Ahí hay recursos económicos de actores que están interviniendo para que algo se apruebe o para que algo no se apruebe. Entonces son jugadores con poder de veto. Piensen en la ley Televisa, ¿no? La ley Televisa pues, se aprobó formalmente en ambas cámaras, etcétera, etcétera, pero fue impulsada por un actor muy poderoso económicamente, ¿no? Que es un actor de veto en ese campo, en el campo audiovisual, bueno, no sé exactamente, ¿no? En el campo de los medios de comunicación, ¿no? Ahora, hay actores sociales que no tienen recursos legales, no tienen recursos económicos, pero tienen capacidad de movilización. Mi planteamiento es que todos los actores políticos y sociales buscan ser actores con poder de veto. ¿Por qué? Porque si no tienen veto, no están. Es como no estar en la foto, pues, ¿no? ¿Quién no salió ayer en la foto? ¿No? Es como no estar, pues, ¿no? No hay, pues no estás en la foto, no cuentas, no. Todos los jugadores, todos los actores buscan ser actores con poder de veto. Ya sea poder de veto institucional legal o poder de veto efectivo, ¿no? Efectivo a nivel de presión, de movilización o del uso de violencia, ¿no? Por ejemplo, el CENTE es un actor con poder de veto a partir de los recursos organizacionales que tiene, ¿no? No necesariamente legales, ¿no? Y otros actores tienen más bien poder de veto por la violencia que pueden ejercer, ¿no? Piensa en el levantamiento armado zapatista, ¿no? Pues en ese contexto, cualquier decisión en materia de derechos indígenas, pues tenía ahí un actor con poder de veto que podía hacer uso de la violencia, ¿no? Bueno, ahora bien, después de este entendimiento general teórico del concepto de actores con poder de veto, de jugadores con poder de veto,
Pues les señalo que la ciencia política pues, se enfoca en los jugadores institucionales, ¿no? En general, la ciencia política se enfoca en un subconjunto de estos actores, y esos actores están especificados en la Constitución. Ahora bien, eso no significa que si ustedes están haciendo estudios de caso desde la ciencia política en temas específicos, ignoren a otros actores. No. Pero la ciencia política en su tratamiento teórico, que necesariamente es un tratamiento general, solamente se enfoca en los actores institucionales, que generalmente son partidos, Congreso, presidente, Poder Judicial. ¿No? Esos son más o menos los actores más importantes que considera la ciencia política. Ahora bien, cuando ustedes hagan estudios de caso, pues tienen que incluir esos y los que sean necesarios incluir, ¿no? O cuando diseñen o cuando quieran impulsar un tema, los medioambientalistas, ¿no? También tienen que ver qué actores con veto hay ahí, ¿no? Empresas, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que señala este planteamiento es que las instituciones políticas ordenan a los jugadores en secuencias específicas, ¿no? A algunos les da el poder de establecer agenda. Piensen en la ley de presupuesto. ¿Quién manda el presupuesto al Congreso? El Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el poder de establecer agenda en ese aspecto? ¿No? El Ejecutivo. Bueno. En temas de seguridad, ¿quién tiene el poder de establecer agenda a nivel de iniciar legislación? El presidente, la Procuraduría, ¿no? ¿No? Pero los legisladores actúan después, ¿ah? Vienen después. Lo que dice este planteamiento es que los que tienen poder de establecer agenda tienen un poder mucho mayor que los actores con poder de veto que vienen después, ¿no? O sea, tienes que identificar a tus actores con poder de veto, pero además tienes que identificar de ellos quienes tienen el poder de establecer agenda. Entonces, eso es una lección para las políticas públicas también, ¿no? La apuesta ciudadana, creo yo, es a convertirse en un actor con poder de veto en ese tema. Que lo haya logrado, algunos te dirán que sí y otros te dirán que no tanto, ¿no? Notarás que mi respuesta ha sido, en mi respuesta no te he dicho no, porque sí ya cuentan, ¿no? Las movilizaciones que han habido, las marchas que han habido, ¿no? Sí, pero la estructura de oportunidad también la tienes que aprovechar, pues, ¿no? En este caso, Javier Sicilia, no quisiera entrar mucho a los casos particulares, ¿no? Pero tenía un contexto de que se le mataron al hijo, entonces había una carga moral ahí fuerte, ¿no? Pero básicamente es, volviendo a la idea, actores con veto, y después de identificar mis actores con veto, ¿quién tiene el poder de establecer agenda? ¿No? Pepe. No, comentario breve, esto último que decías, que es muy importante diferenciar entre poderes o actores, mejor dicho, con capacidad de establecer agenda y actores con capacidad de veto, digamos, no son sinónimos. En algunos casos coinciden, pero en otros casos no. Es decir, yo creo que actores como los que señalaba Marcela, podríamos decir que son actores con capacidad de establecer agenda, pero no necesariamente con poder de veto, ¿no? Y el poder de veto, como bien decías, puede ser legal o puede ser fáctico, ¿no? Es decir, en muchos procesos de formulación de políticas educativas, el sindicato no es un actor que representa un poder de veto formal, pero sí lo es en términos fácticos, reales, ¿no? Entonces, más que nada diferenciar esas dos cosas. Gracias, José. No, y además muy pertinente. No son sinónimos y además muchas veces varían. Bueno, empiezo con mis gráficas, no se asusten, se van a asustar más de microeconomía, por el momento hacemos una introducción al tema. ¿Qué tiene que ver esta curva con todo lo que les dije? Pues tiene que ver con el planteamiento de Sebelis, y ya se los adelanto. En la medida en que hay mayor cantidad de actores con poder de veto, es más difícil el cambio del status quo. ¿Sí? Bueno, ahora voy a desarrollar eso. Ahí tienen un modelo unidimensional, que es básicamente, pues, solamente hay un eje más grande, ¿no? Y ahora, ustedes imaginen cualquier recurso acá, por ejemplo, volumen de la música,
¿no? Es algún ejemplo muy tonto. Desde 0 hasta el nivel del volumen que tiene un pecero, ¿no? De música banda. Entonces, un individuo tendrá un nivel preferido de música, de volumen en la música, ¿no? Un nivel preferido que puede ser más a la izquierda, más a la derecha, depende de sus gustos. Pero la idea detrás de esto es que los puntos, a medida que se empieza a alejar el nivel de volumen, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda, del volumen preferido que él quisiera, pues son puntos menos preferidos para él, ¿no? Entonces, si nosotros trazáramos aquí un eje en el que esto sea, poniéndolo en términos muy economicistas, utilidad, o en otros términos, como cuán cómodo me siento con ese nivel de música, comodidad, pues vemos que en este punto, que es su punto ideal, el nivel de utilidad o comodidad es el máximo. Y en la medida en que nos movemos a la derecha o a la izquierda de ese nivel ideal que él tiene, pues va a disminuir esa utilidad o esa comodidad. Facilito, ¿no? ¿Entendieron la curva? Menos volumen del que yo quisiera significa menor comodidad o utilidad. Mayor volumen del que yo quisiera significa menor utilidad o comodidad. Bueno, el asunto de fondo, después de este ejemplo de la música medio burdo, es que si hay un solo actor con poder de veto, uno solo, ese actor va a imponer su punto ideal, ¿no? En el mundo político se da, o el ejemplo más cercano es los gobiernos dictatoriales. No digo los gobiernos autoritarios, ¿no? Digamos, la forma más extrema del autoritarismo sería como el sultanismo, digamos, ¿no? Los gobiernos dictatoriales o sultánicos, más bien, piensen en Gaddafi, por ejemplo, ¿no? Pues son gobiernos con un solo actor con poder de veto. Bueno, eran. Y en este caso podía elegir su política ideal en cualquier tema, ¿no? Pero cuando tienes más actores con poder de veto, volviendo al tema de la música, si este soy yo y esta es mi esposa, ¿no? Con su curva de utilidad, pues bueno, ¿qué hay ahí? Hay un área de negociación, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos que negociar. Tú eres actor de veto, yo también soy actor de veto, pues aquí, para ponernos de acuerdo, tenemos que llegar a en este caso, como son dos actores, tenemos que llegar a un consenso, ¿no? Y si no hay consenso, pues ya después, pues hay guerra, ¿no? Pues generalmente ganan, ¿no? Bueno, el asunto es que puede haber un tercer actor, ¿no? Igual, un tercer actor que tiene otra preferencia. ¿Y qué pasa cuando hay un tercer actor? Pues aparece la figura, la posibilidad de que este tercer actor se ponga de acuerdo con el del medio, ¿no? Y excluyan al tercero, ¿no? O excluyan al de la izquierda. En ese caso se genera un conflicto. Tomaste una decisión entre dos y excluiste a un tercero. ¿Cuándo pasó eso en México? Cuando integraron el IFE en el 2003. Y se genera un conflicto, ¿no? Bueno, el planteamiento de los modelos unidimensionales es que cuando tomamos en cuenta solamente una política, va a tender a prevalecer la preferencia del elector mediano. Y el mediano es el que está en el medio, ¿no? ¿Por qué? Porque el de la derecha, el de la izquierda, el de rojo, nunca va a querer el nivel de volumen que prefiere el verde. Frente a ese nivel de volumen, pues preferiría el nivel de volumen del negro, aunque no es mi punto ideal, pero lo prefiero frente a la posibilidad de que estos dos se pongan de acuerdo y me dejen a un lado. Lo mismo piensa el de más de la derecha, ¿no? Frente a la posibilidad de que elijan el punto que yo menos prefiero, mi segunda opción es
irme a la opción del elector mediano, y entonces más bien prevalece la posición de quien está en una posición intermedia, ¿no? Eso le da mucho poder a quienes se encuentran en una posición, digamos, de elector mediano, ¿no? Ahora bien, el problema de la política y de las políticas es que nunca nos movemos en una sola dimensión, todo está muy conectado, ¿no? Ok, supongamos que este eje es nivel de gasto público, donde podemos gastar 0 o podemos gastarnos todo el PIB a nivel gubernamental, ¿no? Bueno, supongamos que pues, hay 3 actores, ¿no? El presidente, el Congreso y el Poder Judicial, cada uno con distinta preferencia. El presidente quiere gastar más, el Congreso quiere gastar menos y el Poder Judicial aún menos, ¿no? En este sentido, son 3 actores que pueden estar involucrados en la definición del gasto público porque, en última instancia, el Poder Judicial, digamos, definiría quién tiene la razón en caso de que estos dos se conflictúen. El punto aquí es que, ¿dónde entran las instituciones en este juego? Si, como ocurre en México, el presidente tiene la capacidad de establecer agenda en temas de gasto público o del presupuesto público, pero además el presidente sabe que hay otros actores, normalmente si no hubiera estos actores, ¿qué haría el presidente? ¿Qué nivel de gasto elegiría? Pues el que está en P, ¿no? Pero si yo sé que hay otros actores que me pueden echar abajo mi nivel ideal, ¿no? Pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Los tengo que tomar en cuenta. Los tengo que tomar en cuenta y tomar en cuenta cuál es su posición preferida. En ese sentido, como yo muevo primero, elijo, digamos, un punto más cercano a C, ¿sí? Entonces, en ese sentido, le estoy dando un incentivo a C para que acepte mi propuesta y estoy dejando por fuera al Poder Judicial, ¿sí? Cambiaría la jugada si quien establece agenda no fuera el presidente, fuera otro. O sea, si quien mueve primero no fuera el presidente, sino fuera el legislativo, por ejemplo. ¿Sí me entienden esta parte? Aquí entra la conjugación de a quien la ley le da el poder de mover primero, lo cual finalmente es una decisión política, movida por intereses de poder ahí atrás, ¿no? Pues ya me entendiste la parte de los incentivos, ¿no? Ok. Bueno, los modelos bidimensionales. Aquí digamos, la lección que nos deja esto es que, les decía, nunca tenemos un solo tema a la vez. La política se mueve en muchos temas paralelos. Y los modelos bidimensionales lo único que hacen, la verdad, es que añaden un temita más al análisis. Entonces, otra vez, si aquí tenemos gasto, y aquí tenemos, qué sé yo, grado de desconocimiento de derechos a homosexuales. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el gasto con eso? Pues es que en la política se negocian las cosas, ¿no? Entonces, una posición de derecha, ¿qué diría? Pues bueno, no quiero gastar tanto, y pues a mí la verdad los homosexuales son seres anormales, entonces pues desconocimiento de derechos mínimo, porque finalmente son personas, ¿no? Y gasto igual pequeño. ¿Qué diría una posición de izquierda tradicional latinoamericana? Bueno, aumento el gasto y mis derechos, todos, dije izquierda latinoamericana, ¿no? Algunos, ¿no? Bueno, lo que nos dicen estos modelos es que esas preferencias ya más bien son, este es mi punto ideal como derecha reaccionaria y este es mi punto ideal como izquierda latinoamericana. Los puntos que se alejen de ese punto ideal son menos preferidos,
¿no? ¿En qué dirección? En cualquier dirección. Es eso ahorita un supuesto simplificador, ¿no? Pero entonces, en la medida que yo me alejo en cualquier dirección de mi punto ideal, eso significa menores niveles de satisfacción para mí, ¿no? Entonces, hay curvas de indiferencia circulares. ¿Sí me entienden? En la medida en que me voy alejando de ese punto ideal, prefiero menos esos casos, ¿no? Y esas curvas de indiferencia circulares significa que cada punto sobre una misma curva me da el mismo nivel de satisfacción o de insatisfacción. ¿Sí es? Bueno, este es un concepto económico en el que no me quiero quedar mucho, pero básicamente aquí con lo que quiero que se queden es con eso, de que en la medida que me alejo de ese punto, voy a preferir menos las curvas que están más lejanas de mi punto preferido. Y el asunto es que si yo tengo, digamos, un grado de reconocimiento de derechos como este es mi status quo, un nivel de gasto intermedio y un nivel de reconocimiento modesto. La derecha quisiera que se conozca menos, la izquierda quisiera que se conozca más. Pues lo que ocurre es que para cambiar ese status quo, dado que son dos actores que se tienen que poner de acuerdo, pues por aquí pasa una curva de indiferencia para este cuate, muy lejana a su posición, y para este otro cuate pasa otra curva, digamos así, muy lejana a su posición. Entonces, el área que se forma aquí en medio es el área en la que se pueden poner de acuerdo, ¿no? Se forma un área en la que se podrían poner de acuerdo y cambiar este status quo. En este caso va a ser un cambio pequeño, porque las posiciones son muy lejanas, ¿no? Ahora, supongamos que emerge un tercer actor, ¿no? Que con un nivel que prefiere un nivel de gasto intermedio y muchos de conocimiento a homosexuales. Pues ese tercer actor, igual, frente al status quo, pasa una curva lejana. ¿Y cuáles son las posibilidades de cambiar este status quo? Que ya me perdí. Sería la parte donde se incrementa la pendiente del gasto liberal, ¿no? Bueno, ya me perdí mi gráfico, no importa. El punto es el siguiente. En la medida en que aumentan el número de actores con veto, el área de posibilidad de cambiar ese status quo se hace más chiquita. Y es este gráfico. En este gráfico este gráfico muestra, este está tomado de Sebelis, muestra el conjunto ganador al status quo, lo que sería el área que puede cambiar el status quo, cuando hay un sistema bicameral o cuando hay un sistema unicameral. Entonces, fíjense ahí, cuando hay un sistema unicameral, estos son partidos políticos que se tienen que poner de acuerdo, el área de posibilidad de cambio del status quo es más grande, es el área solamente rayada, que cuando hay bicameralismo, porque ahí aumenta el número de actores y todo eso, y el área, cuando es un sistema bicameral, es el área cuadriculada. Entonces, eso significa que por mucho que tus partidos políticos sean los mismos en las dos cámaras, no significa automáticamente que van a tener las mismas preferencias. ¿Por qué? Puede ser, aunque no lo sabemos, ¿no? Pero básicamente es por los incentivos. Normalmente las dos cámaras se componen con reglas diferentes. Diputado se compone en base a población, ¿no?, a una fórmula electoral, y Senado se compone en base a otra fórmula electoral. Entonces, los miembros del Senado tienen incentivos distintos a los miembros de diputados. En diputados hay gente que está electa directamente por un distrito, los uninominales. Ellos tienen un incentivo distinto a los del Senado, que están elegidos en distritos muy grandes y por listas, ¿no? Sí. No. Los incentivos de los plurinominales también pueden ser diferentes. Exactamente. Entonces, en la medida en que hayan incentivos distintos,
inclusive diputados de un mismo partido pueden significar un conjunto de actores con un actor con veto diferente. Entonces, en sentido estricto, bueno, estos grafiquitos que hice, pues solamente sirven para mostrar un argumento muy sencillo, que en realidad lo podríamos hacer sin los gráficos, solamente que a mí me gustan. En la medida, y aquí está, para el cambio del status quo depende de el número de jugadores con veto y la distancia ideológica entre ellos. Depende de las dos cosas. Entonces, en la medida en que haya mayor número de actores con veto, va a ser más difícil cambiar el status quo. Y en la medida en que además la distancia de lo que ellos piensan que es lo correcto sea más grande, va a ser más difícil cambiar el status quo. Y hay contextos en los que es imposible. En que esa área que les señalaba aquí, esta cuadriculada, puede ser conjunto vacío. O sea, no existe ningún área, no existe ninguna posibilidad de que los actores con veto se pongan de acuerdo en cambiar algo. Ahora, otra cosa, para que funcionen los vetos institucionales, tienen que haber preferencias distintas. Esto que les señalaba ahorita en la línea recta, donde ponía al presidente en un lado, al Congreso en otro y al judicial en otro, que a nivel institucional, a nivel constitucional, son jugadores con veto distintos. Para que funcionen estos vetos, tienen que tener preferencias distintas. Significa que si el mismo partido político, con las mismas preferencias, ocupa los tres poderes, pues no tiene sentido el veto institucional. O sea, no es que no tenga sentido, no va a tener efecto. Entonces, es como una situación en la que todo el país tiene gobernadores priistas, legisladores priistas, ejecutivo priista y judicial priista. En ese caso, pues los vetos, o sea, formalmente tienes una constitución democrática, pero los vetos no funcionan. Entonces, no sé si les recuerda un poco esto al pasado, ¿no? ¿No? Pero más allá de las instituciones políticas y de los partidos, lo que yo quisiera que extraigan de esta charla es cómo esto puede aplicar para distintos contextos de decisión de políticas públicas, ¿sí? En cualquier ámbito, ¿no? Ahora bien, hay un problema, finalmente cuando se toma una decisión, cualquiera que se tome, cualquiera a la que se llegue, hay un problema importante, que es el problema de la delegación. Para la ciencia política es un problema porque los tomadores de decisiones finalmente no son los implementadores o los ejecutores. Esto lo hemos estado platicando en estos días, lo han visto en los textos, ¿no? O sea, finalmente, aunque el área sea muy chiquita, finalmente se llega a un cambio y hay que implementarlo, pues, ¿no? Y el problema de delegar responsabilidades, bueno, todos delegamos responsabilidades a todo nivel, ¿no? La crianza de nuestros hijos la delegamos en buena medida a las escuelas y a la televisión, ¿no? Entonces, para solucionar la delegación en el ámbito político, existen diseños institucionales de separar poderes o separar propósitos, ¿no? Esto les decía, la separación de propósitos tiene que ver con el sistema electoral, con que la composición del Congreso sea hecha de distinta forma. En la medida en que haya distintas fórmulas y los representantes lleguen de distinta manera, pues van a tener incentivos distintos, ¿no? Y la separación de poderes, pues la idea es esa, de que ejecutivo, legislativo y judicial estén separados con incentivos distintos, etc. Y eso me va a generar que ninguno de ellos abuse. Detrás de este planteamiento está prevenirnos del abuso, o prevenirnos de un actor muy poderoso que finalmente se termine imponiendo a todos. El asunto de fondo es que estas soluciones para prevenirnos del abuso, porque nadie quiere ser abusado además, y eso está en el fondo del planteamiento de Madison, cuando Madison plantea en el Federalista contraponer, ¿cómo lo puso? No sé si te acuerdas, José, contraponer poder contra poder, algo así señalaba Madison, ¿no? Es decir, poner frente a frente a los actores. De cualquiera de los poderes, ¿no? Ejecutivo o legislativo, contraponer dos poderes igualmente fuertes para evitar que uno predomine. Claro, contraponer, digamos, darles incentivos diferentes para que ninguno de ellos abuse. La gran preocupación de Madison y de los federalistas era, ya que le estamos dando nuestra vida al Estado, ¿cómo hacemos para que el Estado no nos abuse?
Entonces, bueno, pues lo vamos a ir dividiendo. Presidente por acá, legislativo por acá, judicial por acá, y lo que vamos a hacer es generar incentivos contrarios entre ellos para que ninguno prevalezca. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Pues, todo tiene costos y beneficios. El problema es que este diseño influye en la toma de decisiones y esto puede influir en si los gobiernos se mantienen o no se mantienen, ¿no? Ahorita voy a desarrollar esto. Esto era algo que le preocupaba a Juan Linz. El profesor Aguilar ayer hablaba de Juan Linz, ¿no? Juan Linz, para los que no estudiaron ciencia política, le preocupaba mucho que las democracias presidencialistas, él señalaba que eran por definición inestables, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen muchos vetos, y eso genera incapacidad de toma de decisiones. Y si no puedes tomar decisiones, los problemas están sin solucionarse. Y si los problemas no se solucionan, ¿qué pasa? Ingobernabilidad, conflicto, protesta, etcétera, y un largo etcétera, ¿no? Pues bueno, ya con eso termino. Entonces, ¿cuál es el efecto del número de vetos? Lo que ya les señalaba hace rato. Mayor número de jugadores con veto, además, involucra mayores costos de transacción, ¿no? Para tomar una decisión entre muchas personas, tenemos que invertir mucho tiempo negociando, poniéndonos de acuerdo, ¿no? Y eventualmente, si llegamos a una decisión, esa decisión va a ser muy costosa. Hemos tardado mucho tiempo, ¿no? Eso se está viendo en el medio ambiental, por ejemplo, ¿no? Las decisiones para reducir los gases de efecto invernadero están tomando mucho tiempo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que nos vamos a rifar el planeta, ¿no? Pero en la medida en que crece el número de actores con veto, crecen los costos de transacción, ¿no? Que en el caso aplicado a la política son costos de negociación. Y esto genera una disyuntiva, que lo plantean dos autores que me gustan mucho, Cox y McCubbins, que es decisividad frente a firmeza. Ellos lo dicen en inglés, decisiveness and resoluteness, que es así. Ahora fíjense la línea de abajo. En la medida en que tenemos menor separación de poderes, hacia la izquierda, menor separación de poderes y menor separación de propósitos o de incentivos, nuestros costos de transacción van a ser menores o tendientes a ser. En el caso extremo, van a ser cero, porque solamente hay un actor con veto, porque la regla es unilateralidad, ¿no? Y eso significa que se pueden tomar decisiones fácilmente. ¿Qué tipo de decisiones? No lo sé, pero se pueden tomar decisiones. Y significa que, bueno, ¿cuál es el efecto en democracia? Que el compromiso es poco creíble, porque cuando cambie el gobierno van a cambiar las reglas, o sea, el nuevo gobernante igual va a cambiar todo, ¿no? Los que hicieron negocios con Gaddafi, pues ahorita están preocupados, ¿no? Porque no saben si sus negocios se van a mantener, si los compromisos de Gaddafi se van a mantener. Es decir, el compromiso a largo plazo es poco creíble, ¿sí? Bueno, ese es un extremo. En el extremo opuesto hay mucha separación de poderes, separación de propósitos, y tenemos que las decisiones involucran costos de transacción muy altos, porque el número de vetos es muy alto, porque la regla, en el extremo, si quisiéramos unanimidad, pues eso es, ¿no? Nos podemos pasar negociando la vida entera, por eso las democracias establecen distintos umbrales de mayoría, no de unanimidad. ¿Cuál es la parte de esto favorable? Que las decisiones a las que lleguemos, en esos casos, van a ser firmes, se van a mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque fueron producto de una gran negociación, o sea, se invirtió mucho tiempo, muchos recursos, los costos fueron muy altos. Entonces, deshacer esas decisiones es también costoso. ¿Sí me entienden? Entonces, en la medida en que decisiones tan complicadas como una reforma energética, que si finalmente logran salir, pues podemos dar por hecho que van a tener estabilidad en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Pues parálisis, que no se tomen decisiones. En el caso extremo, y ahí les pongo abajo, los diseños políticos que tienden a esa situación más complicadita son los presidencialismos que tienen bicameralismo, que tienen federalismo y que además tienen división judicial. Porque ahí tienes muchísimos vetos. ¿No?
Es decir, tienen muchos vetos a nivel de diputados, Senado, se tienen que poner de acuerdo las regiones, si quieres pasar una reforma constitucional, ¿no? Los de los estados. Pero además de eso, la Corte nos puede echar abajo todo, ¿no? Y aquí no estoy tomando en cuenta a los actores sociales. O sea, si le añadimos actores sociales con movilización, etcétera, 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 pues, pues llegamos a la conclusión que tomar decisiones es complicado. Bueno, ahora, ¿cuál queremos? ¿La izquierda o la derecha? Pues es una... Digo, hay costos y beneficios en ambos lados. Planteen este esquema o piénsenlo en los temas de política pública que todos ustedes manejan y que son tan diversos, ¿no? Pues bueno, no tengo nada más que decir. Hasta aquí llega mi exposición y cedemos la palabra a Rodrigo. Muy bien, Mario. La verdad es que es una exposición muy completa, de manera sintética. Nos presentaste toda la gama de herramientas analíticas con las que ha contribuido la perspectiva del rational choice en la ciencia política para determinar qué tipo de políticas se van a llevar a cabo en una comunidad determinada, dadas las preferencias de los actores y las instituciones que las rigen, ¿no? Entonces, esta idea es muy importante, esta idea que aporta la perspectiva rational choice, es muy importante porque nosotros, como analistas, lo que nos interesa es explicar un comportamiento observado, ¿ok? Como analistas, nos interesa dos cosas: explicar un comportamiento observado y hacer algún tipo de predicción sobre el tipo de comportamiento que cabe esperar en el futuro. Ok, en esta explicación, desde el punto de vista del institucionalismo rational choice, el comportamiento observado, siendo el comportamiento observado las políticas públicas elegidas, depende conjuntamente de dos cosas: las preferencias de los actores y las reglas en las que estos actores interactúan para, a partir de sus preferencias, tomar una decisión conjunta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? En las democracias, con diferencia de las tiranías, la decisión involucra a más de un actor, o suele involucrar a más de un actor, siendo entre estos actores una preferencia fundamental a tomar en cuenta la del elector mediano. Las democracias incorporan tal como lo explicó Mario, ¿no? El que está al medio en un ordenamiento de los actores, de los electores, a partir de sus preferencias. Entonces, la democracia, como sello distintivo, incorpora las preferencias del elector mediano en la toma de decisiones. Mientras que en una tiranía o en una dictadura, las únicas preferencias que cuentan son las preferencias del dictador o del dictador y su círculo inmediato. ¿Ok? Entonces, en las dictaduras no hay juegos en el sentido de interacción a partir de la cual se tomen decisiones. En las democracias sí hay juegos. Entonces, sobre esta idea, pues Mario realmente presentó gran parte de las vertientes de la literatura, y es muy difícil colarse porque fue una exposición muy completa. Entonces, a mí me gustaría nada más contribuir al debate con una breve exposición de las ventajas que tenemos para efectos de análisis de las políticas públicas cuando modelamos. ¿Y modelar qué quiere decir? Abordar un problema analíticamente, ¿ok? Desde todos sus puntos de vista, abordando todas las vertientes lógicas que cabe desprenderse de un problema. Eso es modelar, ¿no? Puede ser con herramientas muy formales, con el uso de las matemáticas, o simplemente apoyarnos en el razonamiento lógico. Entonces, una forma de modelar viene de la incorporación de esta perspectiva económica para abordar la relación entre representantes y representados en una democracia. Entonces,
¿qué ha hecho esta perspectiva? Y me refiero muy concretamente a lo que se ha llamado la relación agente principal. Entonces, los economistas lo que han hecho es esto, es ver la relación entre un representante y su representado, como la relación que hay entre un abogado y su defendido, entre un médico y su paciente, entre una junta de accionistas y el gerente de una compañía. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Si yo contrato un abogado, lo que estoy haciendo es delegando en mi abogado decisiones que tienen que ver con mi bienestar. ¿Ok? Eso estoy haciendo. Le estoy diciendo, tú actúa en mi nombre y haz lo mejor posible por mí. Compórtate como yo me comportaría si tuviera tus conocimientos técnicos, ¿verdad? Ese es el asunto. Lo mismo cuando voy con un médico. Y de la misma forma, cuando una junta de accionistas delega en un gerente la gestión de la compañía. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema de todas estas relaciones? Que el agente, el principal es el que delega y el agente es quien recibe la misión. ¿Ok? Bueno, el agente siempre sabe algo que el principal no sabe, ¿verdad? El gerente sabe los detalles mínimos de la operación de la compañía. El abogado conoce la ley, el médico sabe el diagnóstico sobre mi salud. Y el principal no tiene más que creerle, ¿o no? ¿Verdad? Ahora vamos al terreno político. Yo delego, cuando elijo una persona, yo delego en esa persona que lleve a cabo acciones que incrementen mi bienestar. ¿Ok? Ahora, mi bienestar no depende únicamente de las acciones que toma esa persona, este político, ¿verdad? Depende de muchas más cosas. Algunas de ellas escapan al control del político, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una crisis económica mundial, eso no estaba en las manos del político que ocurriera o no, pero afecta mi bienestar, ¿verdad? Ok, el asunto primordial de la relación agente principal es que el político puede manipular esta información que a mí me falta, ¿ok? Si las cosas salen bien al final de su gestión, él va a decir, pues claro, salieron bien porque yo soy un político muy hábil y mira que las condiciones estuvieron terribles, pero yo me las ingenié para que tú estuvieras bien, vota por mí, ¿ok? Eso va a ser. Ahora, si las cosas salen mal y mi bienestar se ve reducido, ¿qué va a decir el político? ¿Soy un inútil, un incompetente? No, ¿verdad? Va a decir, las condiciones fueron terribles y estaba fuera de mi control lo que ocurrió. Es más, si no hubiera estado yo, te habría ido peor. Vota por mí. ¿Ok? Ese es el mensaje que nos va a mandar el político. Yo como ciudadano, ¿en qué dilema estoy? Uno, no quiero volver a votar o refrendar en su cargo a un político incompetente. No quiero, ¿verdad? Otra cosa que no quiero es echar de su cargo a un político competente, porque hay pocos, ¿ok? Y yo puedo cometer cualquiera de los dos errores. ¿Por qué? Porque hay una asimetría de información. Solo el político en funciones sabe si realmente las condiciones fueron difíciles y sabe si realmente hizo todo lo que estaba en sus manos para defender mi bienestar. Solo el político lo sabe. Y yo sé que solo él lo sabe. Entonces, ¿qué corresponde? Ok. Un resultado de la elaboración teórica alrededor de estos problemas de asimetría de información, y en particular este problema de que el político, aprovechando la asimetría de información, podría dedicarse a beneficiarse del puesto a costa de mi bienestar para después echarle la culpa a las condiciones, esto se llama riesgo moral.
¿Ok? Es decir, mi agente incurre en comportamientos en los que no incurriría si estuviera observado. ¿Sí se dan cuenta? Y ese es un gran problema que tenemos en todas las democracias y solo en las democracias. ¿Ok? Entonces no se modela un mundo perfecto, ¿verdad? Se modela un mundo con un problema muy severo en términos de la relación entre políticos y ciudadanos y la forma que tenemos los ciudadanos de hacer rendir cuentas a los políticos. Ok, la modelación matemática y teórica que se ha hecho sobre este problema ha concluido que la forma en que los ciudadanos lo resuelven es fijando un mínimo en términos del bienestar que esperan recibir para cuando el político termine su gestión. Y si el político llega a ese mínimo, lo reeligen. Si no, no lo reeligen. Ahora, por supuesto, se pueden equivocar, ¿ok? Se pueden equivocar los ciudadanos y pueden reelegir un político incompetente. Y como los políticos saben que los ciudadanos se pueden equivocar, explotan esto y tienen un nivel de desempeño inferior al que tendrían si no existieran estos problemas de información. Siempre, siempre. El nivel de desempeño esperado de los políticos es inferior al óptimo. Es decir, por la naturaleza de la democracia, estamos condenados a tener malos agentes, ¿ok? Pero no peores a los que tendríamos en una dictadura. Esa es más o menos la situación aquí. Ok, ¿qué podemos hacer? Dado que conocemos el problema, es un problema teórico. Entonces, como es teórico, siempre existe. Entonces, ¿qué podemos hacer en la práctica para solucionar este problema? Tenemos varias formas. El asunto es que sabemos, dado el planteamiento teórico, que atacar, ¿verdad? Si el problema es uno de asimetría de información, todas las instituciones de transparencia y que obliguen a los políticos a revelar qué están haciendo y en qué condiciones, todas esas instituciones ayudan a que funcione mejor la democracia y son en beneficio del elector. ¿Ok? Esa es una. Otra posibilidad es, en la medida de lo posible, saltarnos a la gente. ¿Con qué? Con instituciones de democracia directa. Se ponen de acuerdo en una combinación de dos bienes y esta es su política ideal de la Cámara Legislativa y este es el área de indiferencia. ¿Ok? Si solo va a elegir la legislatura, el resultado va a ser cualquier política que esté dentro del área de indiferencia del legislador mediano. ¿Ok? Pero supongamos que la política ideal del elector mediano está por aquí. ¿Ok? Aquí tenemos problemas de separación entre preferencias de los políticos y los ciudadanos muy graves, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a suponer además que el área de indiferencia del elector mediano es esta. Entonces, fíjense ustedes, si solo decide la legislatura, la política escogida puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, alejada de la preferida por el elector mediano. ¿Ok? Ahora, si damos al elector mediano poderes como el referéndum o la iniciativa popular, etcétera, etcétera, pues digamos el referéndum, ¿qué quiere decir? Que lo que apruebe la legislatura va a tener que ser aprobado después por los electores. ¿Y cuál es la implicación de eso? Que solo se va a aprobar lo que esté aquí. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si los legisladores quieren ver su iniciativa aprobada por los ciudadanos, no pueden mandar esto, ¿verdad? Se lo van a rechazar. Ni esta ni esta. Van a mandar esta política. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Con instituciones
de referéndum y de iniciativa popular, acercamos las decisiones a las preferencias del elector mediano, que debería estar por aquí. ¿Ok? Y nos saltamos los problemas de asimetría de información. Estas son dos formas de diseño institucional que atacan a problemas estructurales de las democracias. Y con eso acabo mi comentario. Muchas gracias. Preguntas, comentarios. En el caso del referéndum y estos elementos de participación, yo creo que esos son los escenarios en los que ya debemos de tener una ciudadanía construida, activa, informada, ¿no? Porque el caso del referéndum también puede prestarse a la manipulación de los electores cuando no hay también una información, o sea, puede darse ese escenario, como el caso también de cuando existen diputados de representación proporcional que tienen también una preocupación por el elector y no solamente por las directrices de sus partidos, ¿no? Entonces, creo que también son elementos que tendría que considerarse en el análisis, ¿no? Profundizar un poquito en el análisis de la elección racional en el sentido de la formación a través de las mayorías de las políticas, que nos pueden ahí platicar algo sobre el agente pivote, ya saben, todo esto que pasa con partidos pequeños en términos de conformación de mayorías, digamos, absolutas, y cómo está jugando mucho eso, ¿no? Que es importante sobre todo para tener algunas dinámicas de parálisis que podemos tener legislativas, ¿no? Uh-huh. Con respecto a lo que nos estabas platicando hace ratito, por ejemplo, para el tema de la tesis, ¿se vale meter o se vale combinar cuestiones de aversión al riesgo o el tema del agente principal en las políticas públicas? Preguntar es de la Fundación von Neumann, son varios autores, Dvorak, Ponce de León, y trae sobre los mitos, ventajas, desventajas que tendría la reelección, pero es un texto muy atinado, nos deja un sabor, bueno, nos explica la importancia o los incentivos que da, cómo los cambian los países donde existe la reelección, y bueno, lo dejo al lector para que lo termine de juzgar, ¿no? Ok. Gracias. Si se van de este pequeño intercambio con la idea de que esto nada más aplica para el mundo de la política partidaria, pues fracasé rotundamente, ¿no? O sea, entonces esa es mi respuesta a la pregunta que hacías, si se vale aplicar a agente principal en el análisis de política pública. En realidad, lo que yo quería mostrar con este análisis de ciencia política, que la ciencia política toma en cuenta la parte de la política más institucional, el Congreso, el Poder Judicial, los partidos. En realidad lo que quería mostrar era la aplicación que esto puede tener en el campo de cualquier política pública, con un ejemplo a los casos que más o menos todos conocemos pues por el periódico, porque leemos el periódico y sabemos quiénes actúan en el ámbito institucional formal de la política. Pero por supuesto que, o sea, el dilema del agente principal está presente en todas las organizaciones, y lo señalaba Rodrigo al principio, ¿no? Inclusive en todas las relaciones humanas está presente el dilema agente principal, el asunto del médico, el asunto del abogado, que mi abogado no me trance y se vaya con el otro lado. O sea, todas las relaciones humanas están imbuidas del dilema agente principal, sencillamente porque nosotros no podemos operar en este mundo haciéndonos cargo de todo. Entonces tenemos que ir delegando cosas, ¿no? Por ejemplo, yo antes de tener mi hija, hacía la limpieza de mi casa. Ahora ya no puedo. Entonces contraté a una señora que hace la limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Y le delego, ¿no? Y de repente pues puede ocurrir que empiecen a faltar cosas en mi casa, ¿no? A alguno le habrá pasado, ¿no? Empiezan a desaparecer las monedas que uno deja por ahí, bueno, pasan esas cosas. Pues sí, es un riesgo que corremos por delegar. Pero la verdad es que en el mundo, y en el mundo que cada vez es más complejo, no podemos ir por la vida sin delegar, ¿no? Porque además no sabemos todo, ¿no? Hace como un par de años agarraron al piloto de Aeroméxico del vuelo Cancún DF, que estaba a punto de partir en el avión en absoluto estado de ebriedad, en un avión. Pues nosotros
obviamente, si quisiéramos asegurarnos de que todo salga bien, pues tendríamos que aprender a pilotear un avión y todo eso, ¿no? Es decir, el mensaje es ese: en cualquier relación humana, en cualquier ámbito de decisión, en cualquier ámbito de implementación de políticas públicas y a todo nivel, está presente el asunto de la delegación y los problemas que se generan al delegar. Ahora, bueno, si hay tanto problema en delegar, ¿por qué delegamos? O sea, ¿no? ¿Por qué seguimos haciéndolo? Pues porque a pesar de los costos que incurrimos al delegar y de los riesgos que incurrimos al hacerlo, el beneficio es mayor. El beneficio es mayor, es decir, por las monedas que desaparecen en mi casa cuando dejo a la señora haciendo limpieza sola en mi casa, pues en contrapartida estoy trabajando y generando más dinero que esas monedas que se perdieron, por ejemplo, ¿no? Es decir, el beneficio es mayor, ¿no? Y es por eso que pues, las sociedades que tienen mayor división del trabajo crecen más. O sea, esas sociedades que tienen mayor división del trabajo delegan más. Sin duda alguna incurren en costos, pero sus beneficios son mayores, ¿no? Ahora bien, todo esto que les dije de los vetos, los actores, etcétera, etcétera, considero yo, salvo que ustedes pues no compren la venta que les hago de Rational Choice y todo eso y me digan, no, ¿sabes qué? Pues no me gusta, pues no te gusta, pues ni modo. Pero considero yo que puede ser aplicable a cualquier contexto de políticas públicas, a cualquier contexto de tratar de introducir temas en la agenda o tratar de cambiar una política en un sentido determinado, ¿no? Los activistas, por ejemplo, hace unos meses coincidimos con Marta Lamas, que es esta famosa dirigente feminista de larga trayectoria en México. Coincidimos en un evento. Y a mí me gustó mucho Marta Lamas, porque siempre se piensa ingenuamente que los activistas son activistas, que no tienen que ver con la política, están comprometidos con su tema, ¿no? con su agenda, ¿no? y nada más, ¿no? Y Marta Lamas nos decía, yo entré al movimiento feminista en el año 70, con la agenda de que las mujeres tengan la potestad de decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Que esto además tiene implicaciones en el aborto, lo sabemos. Y ella decía, pensé, como yo estaba convencida y mis amigas estaban convencidas y así pensábamos que eran todos, pensé que el tema se iba a resolver en 5 años. O sea, realmente pensé que al 75 íbamos a tener el aborto aprobado en todo México a nivel federal y todas las mujeres felices. Bueno, resulta que no, que era un poquito más complicado. Bueno, Marta Lamas dice, desde el año 70 hasta el año 2000, estuvimos dándonos de topes contra la pared, una y otra vez, porque nuestra apuesta era a convencer a la gente de que esto era bueno para las mujeres. Y pensábamos que por la vía del convencimiento lo íbamos a lograr. Bueno, llega el año 2000 y ven una condición de cambio político y dicen, pues aquí, bueno, 30 años tirados bueno, no tirados, ¿no? Porque finalmente algo se hizo, pero 30 años ciertamente en lo que podía hacerse otra cosa, y se dieron cuenta el 2000 que lo que tenían que hacer era negociar con los políticos. Entonces van, le venden la agenda al PRD y empiezan a hacer lobby y en pocos años más tienen aprobado en el DF la potestad de que las mujeres puedan abortar. Entonces nos dice, durante 30 años hicimos todo mal y al último cuando nos dimos cuenta que había que negociar con los actores con veto, con los actores que tienen veto en ese tema, lo aprobamos en 6 años. Y ya. O sea, en el momento en que se dieron cuenta de que la política es esto, de que hay jugadores con poder de veto, pero que cuando no vas a convencer a todos, te puedes aliar, ¿no? Te puedes aliar con algunos para empujar algo. Finalmente no se obtuvo lo que ellas querían, ojo. Se obtuvo las primeras 12 semanas. No era la agenda de ellas, negociaron, ¿no? Y lo que dice Marta Lamas es que ahora llegan feministas de Guanajuato, feministas de Zacatecas, donde está más bien habiendo un camino inverso, ¿no? Y les dice, ¿qué hacemos? Pues negocien, hagan lobby, véndanle algo a un político, díganle que todas las feministas van a votar por su candidato, o sea, hagan eso, porque eso es la política. Y otra vez, estos 3 días se les ha dicho, las políticas públicas están imbuidas de política, las organizaciones están imbuidas de política. Entonces creo yo que este marco teórico pues,
puede ser útil para el análisis de políticas públicas e incluso para los activistas que pues se cree que no están metidos en política, pero si no hacen eso, pues no hacen progresar sus temas. Construcción de ciudadanía, es muy importante, sin duda, fundamental. ¿Por qué? Por lo que decías, Rodrigo, en la medida en que tengas mayor información, vas a poder hacer más probable que lo que se decida sea lo más cercano a lo que tú quieres. No necesariamente lo que tú quieres, pero esté más cerca. Si tienes ciudadanos que no se informan, pues abusan de ellos.